¿Alguna vez te has preguntado por qué los músicos, los cantantes, los compositores del mundo entero tienen una santa patrona? ¿Por qué en conservatorios, orquestas y academias de música se celebra cada 22 de noviembre con conciertos y homenajes? Hoy te voy a contar la historia de Santa Cecilia, una joven noble romana que vivió en el siglo III, que enfrentó torturas inimaginables por su fe y que, según la tradición, cantaba a Dios en su corazón mientras los órganos sonaban en su boda. Esta es la historia de una virgen mártir que donó todo: su fortuna a los pobres, su casa a la iglesia, su vida a Cristo. Una mujer que ni siquiera la decapitación pudo silenciar, porque su canción de fe resonó más allá de la muerte. Y descubrirás cómo una interpretación medieval de un texto antiguo convirtió a esta mártir en el símbolo eterno de la música cristiana, inspirando a Rafael, a Bach, a Händel, a innumerables compositores que encontraron en ella la unión perfecta entre fe y arte. Roma, año 230 aproximadamente. El imperio está bajo Alejandro Severo, la iglesia bajo el Papa Urbano I. El cristianismo todavía es perseguido, practicado en secreto, castigado con la muerte. En este contexto nace Cecilia, en una familia patricia noble de las más distinguidas de Roma. Riqueza, educación, belleza, todas las ventajas que la sociedad romana podía ofrecer. Pero en su corazón ardía algo que el imperio no podía dar: la fe en Cristo. Desde muy joven, Cecilia se había consagrado a Dios. Había hecho un voto secreto, personal, radical: vivir en virginidad perpetua, entregarse completamente a Cristo. En una sociedad donde el matrimonio era obligación social, esto era casi impensable. Pero sus padres, ignorando su voto, arreglaron su matrimonio con Valeriano, un joven patricio de buena familia. Cecilia no podía negarse sin revelar su cristianismo, lo que significaría muerte inmediata. Y aquí es donde la Passio Sancte Ceciliae, el texto antiguo que narra su historia, nos cuenta algo extraordinario. En la noche de bodas, mientras los órganos y flautas sonaban en la celebración, Cecilia cantaba en su corazón solamente al Señor. Y con valentía inconcebible le confesó a Valeriano: me he convertido al cristianismo. He hecho un voto de virginidad. Un ángel de Dios me protege. Si intentas tocarme, el ángel te castigará. Pero si respetas mi voto, él te bendecirá. Imagina la escena: la vulnerabilidad de Cecilia, el poder absoluto de Valeriano sobre ella. Cualquier cosa podría haber sucedido: rechazo, violencia, denuncia, muerte. Pero algo en las palabras de Cecilia, en su fe radiante, en su convicción absoluta, tocó el corazón de Valeriano. Y él respondió con palabras que cambiaron su destino: muéstrame ese ángel. Quiero conocer la fe que te hace tan valiente. Quiero conocer a tu Cristo. Cecilia le indicó a Valeriano el camino hacia el Papa Urbano I, quien se escondía en las catacumbas enseñando la fe cristiana. Allí, en la oscuridad de los túneles subterráneos, entre las tumbas de los mártires, Valeriano recibió la catequesis. Y cuando fue bautizado, cuando emergió de las aguas regeneradoras, la tradición cuenta que él sí vio al ángel que protegía a Cecilia. Vio con sus propios ojos la realidad espiritual que su esposa había proclamado con fe. Pero la historia no termina ahí. Valeriano tenía un hermano, Tiburcio. Y cuando Tiburcio vio la transformación de su hermano, cuando escuchó el testimonio de Cecilia, él también quiso conocer a Cristo. Él también fue catequizado. Él también fue bautizado. 3 almas ganadas para Cristo. 3 testimonios vivientes del poder del Evangelio. Y los 3
comenzaron a vivir su fe con valentía pública, visitando a los cristianos encarcelados, enterrando dignamente a los mártires, distribuyendo sus riquezas entre los pobres. Pero en la Roma del siglo III, la caridad cristiana no pasaba desapercibida. El prefecto Turcio Almacio, autoridad suprema de la región, comenzó a investigar y pronto descubrió la verdad. Los hermanos patricios Valeriano y Tiburcio eran cristianos. La orden fue inmediata: arresto. Los dos hermanos fueron capturados y llevados ante Almacio. Se les dio una oportunidad: sacrificar a los dioses romanos o morir. Su respuesta fue clara, firme, sin vacilación. Solo adoramos al Dios verdadero. Solo seguimos a Cristo. Fueron torturados brutalmente, pero ni los látigos, ni el fuego, ni las amenazas pudieron quebrar su fe. Y finalmente fueron condenados a decapitación. Pero aquí sucede algo asombroso. Máximo, el oficial romano encargado de llevarlos al lugar de ejecución, escuchó su testimonio durante el camino. Vio su paz, vio su alegría en medio del sufrimiento. Y allí mismo, en el camino hacia la muerte, Máximo se convirtió. Los tres fueron decapitados juntos: Valeriano, Tiburcio y Máximo. 3 mártires cuya sangre fue semilla de más conversiones. Pero Almacio aún no había terminado. Quedaba Cecilia, la causa de todo. Almacio sabía que ejecutar a Cecilia no sería fácil. Ella era amada por el pueblo, era noble, era conocida por sus obras de caridad. Una ejecución pública podría causar disturbios, rebelión. Así que decidió algo más siniestro: un juicio sumario, rápido, secreto, y una muerte que pareciera accidente. La encerró en su propia casa, en el caldarium, la sala de baños, y ordenó que se elevara la temperatura al máximo. La intención era clara: muerte por asfixia, por calor extremo. Nadie sobrevive más de horas en esas condiciones. Los guardias cerraron las puertas, alimentaron el fuego y esperaron. Pasaron horas, pasó la noche, pasó el día siguiente. Más de 24 horas. Cuando finalmente abrieron las puertas, esperando encontrar un cadáver, Cecilia estaba viva, envuelta, según la tradición, en un rocío celestial, fresca, serena, cantando alabanzas a Dios. Almacio, furioso e incrédulo, ordenó entonces la decapitación inmediata. Envió al verdugo más experimentado. Según la ley romana, la decapitación debía hacerse con un solo golpe certero. El verdugo levantó su espada. El primer golpe. No cortó completamente. Segundo golpe. Tampoco. Tercer golpe. La ley romana prohibía un cuarto intento. Cecilia quedó herida mortalmente, pero viva. Y allí, desangrándose, Cecilia vivió 3 días más. 3 días en los que no dejó de profesar su fe. No podía hablar, pero con sus dedos mostraba la Trinidad. 3 dedos en una mano, 1 en la otra. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas. En esos 3 días, donó todo lo que poseía a los pobres. Donó su casa a la iglesia, pidiendo que se convirtiera en lugar de culto. Y finalmente, rodeada de cristianos que rezaban, en paz absoluta, entregó su espíritu a Dios. El Papa Urbano I, con ayuda de sus diáconos, sepultó personalmente el cuerpo de Cecilia en las catacumbas de San Calixto. No en cualquier lugar, sino en un puesto de honor, cerca de la cripta de los papas. Allí descansó durante casi 600 años. Su culto se extendió rápidamente. La fiesta en su memoria ya se celebraba en el año 545. En el año 821,
el Papa Pascual I, gran devoto de la Virgen Cecilia que llevaba siempre apoyado en su pecho el Evangelio de Cristo, trasladó sus reliquias a la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, construida en su honor. Y aquí viene algo extraordinario. En la vigilia del jubileo del año 1600, durante restauraciones en la basílica, se encontró el sarcófago con el cuerpo de Cecilia, en perfecto estado de conservación, envuelto en un vestido de seda y oro. El escultor Stefano Maderno estuvo presente y creó una de las esculturas más conmovedoras de la historia cristiana. Cecilia yacente, en la posición exacta en que fue encontrada, con los dedos mostrando la Trinidad, 3 dedos extendidos, uno solo en la otra mano. Esa estatua aún se custodia bajo el altar central de la basílica. Pero ¿cómo se convirtió en patrona de los músicos? Aquí hay una historia fascinante. A finales de la Edad Media, en la lectura de la Passio y en las antífonas de su misa, aparece una frase: mientras los órganos sonaban, ella cantaba en su corazón solamente al Señor. Algunos interpretaron literalmente que Cecilia tocaba el órgano, una interpretación que, aunque históricamente imprecisa, capturó algo profundo. Cecilia encarnaba la música del alma, el canto interior que nunca cesa de alabar a Dios. Y así, a partir del siglo XIV, la iconografía de Cecilia comenzó a enriquecerse con elementos musicales. Pintores y escultores la representaban con órganos, arpas, violas, instrumentos de toda clase. Rafael inmortalizó esta unión en su obra maestra, El Éxtasis de Santa Cecilia. En el cuadro, realizado para la iglesia de San Juan en el Monte, en Bolonia, Cecilia sostiene un órgano portátil y a sus pies yacen diversos instrumentos musicales, porque ella está en éxtasis contemplando el coro celestial. La música terrenal ya no le basta. Desde entonces, Cecilia es la patrona universal de músicos, cantantes, compositores. La Academia de Música fundada en Roma en 1584 lleva su nombre. Conservatorios, orquestas, coros del mundo entero la celebran cada 22 de noviembre. Bach compuso cantatas en su honor. Händel le dedicó odas. Gounod, Britten, decenas de compositores encontraron en ella inspiración. Porque Cecilia les recordaba que la música no es solo arte, es oración, es puente entre tierra y cielo, es eco de la armonía divina. Santa Cecilia nos enseña algo que el mundo necesita desesperadamente escuchar: que la fe verdadera es una canción que nunca cesa. Ni el matrimonio forzado cayó su canción, ni las torturas, ni la espada. Su melodía interior, su canto al Señor, resonó desde su corazón hasta el momento final, y sigue resonando casi 1800 años después. Cada vez que un músico toca para la gloria de Dios, cada vez que un coro canta un himno de alabanza, cada vez que alguien usa sus talentos artísticos para elevar el alma humana hacia el cielo, Cecilia sigue cantando. En un mundo lleno de ruido, de distracción, de música que embrutece en lugar de elevar, Cecilia nos recuerda cuál es la verdadera función del arte: hacer audible lo invisible, hacer tangible lo eterno, hacer presente a Dios. Tal vez no seas músico, tal vez no cantes, pero todos tenemos una canción interior que ofrecer a Dios. La canción de nuestra vida, de nuestras obras, de nuestro amor. Que como Cecilia aprendamos a cantar solamente al Señor, sin importar qué órganos suenen a nuestro alrededor. Y que nuestras vidas sean como esa estatua de Maderno, yacentes ante Dios, pero con los dedos proclamando eternamente la Trinidad, en descanso físico, pero en alabanza perpetua. Oremos juntos. Santa Cecilia, Virgen y Mártir,
Tú que cantaste a Dios con tu corazón, aun cuando la muerte te rodeaba, enséñanos a hacer de nuestra vida una canción de alabanza, a usar nuestros talentos para la gloria divina y a nunca callar el testimonio de nuestra fe. Ruega por nosotros.